Muy buenos días. Voy a compartir con ustedes el texto escrito por Sigmund Freud llamado Hipnosis. Este texto forma parte de una serie de textos que se llaman Trabajos sobre hipnosis y sugestión. Todos estos compilados en el volumen número 1 de la edición Amorortu, compilados por James Strachey. Entonces, antes del texto hay una muy breve nota introductoria. Esta nota es justamente escrita por James Strachey y nos dice que la primera edición en alemán del texto fue publicado por A. Boom en su texto llamado Léxico Terapéutico. Viene la palabra en alemán, pero no puedo pronunciar muy bien el alemán. Esto fue publicado, como les decía, en 1891 y vienen unas palabras de James Strachey. Dice: la segunda y la tercera edición no presenta cambios, salvo unas pocas correcciones sumamente secundarias, en su mayoría tipográficas, unos pequeños errores ortográficos. Esta colaboración firmada para un diccionario médico había sido totalmente pasada por alto hasta que en 1963 la descubrió el doctor Paul F. Cranfield, Cranefield, director del Boletín de la Academia Médica de Nueva York. Le estamos agradecidos por haber llamado nuestra atención hacia este trabajo y por habernos proporcionado fotocopias de él. Aparentemente, nada se sabe sobre las circunstancias de su redacción. Ahí termina la introducción o la nota introductoria por James Strachey. Olvidaba comentarles, empezamos en este caso de la página 133, volumen número 1. Y pues bien, viene ya el texto de Sigmund Freud. Sería erróneo creer que es muy fácil aplicar la hipnosis con fines terapéuticos. La técnica de hipnotizar es, por el contrario, una operación médica tan difícil como cualquier otra. El médico que pretenda hipnotizar tendrá que haber aprendido este arte con un maestro y además necesitará de una gran práctica para conseguir éxitos, no solo en casos totalmente aislados. Como hipnotizador experimentado, abordará luego el asunto con aquella seriedad y decisión que brotan de la conciencia de emprender algo útil y hasta necesario en ciertas circunstancias. El recuerdo de tantas y tantas curaciones alcanzadas mediante hipnosis conferirá a su comportamiento hacia los enfermos una seguridad que no dejará de provocar también en estos últimos la expectativa de sanar en algún momento. Quien proceda a hipnotizar con actitud semi-incrédula, por ejemplo, si se le antoja estar él mismo en una posición cómica y por el gesto y la voz y los ademanes deja traslucir que no espera nada del experimento, no tendrá motivo para asombrarse de sus fracasos y debería dejar este método de tratamiento a otros médicos que puedan ejercitarlo sin sentirse lesionados en su dignidad profesional, porque la expectativa y las lecturas los han convencido de la realidad y sustantividad del influjo hipnótico. Es preciso tratarse como regla, no imponer el tratamiento hipnótico a enfermo alguno. Entre el público se ha difundido el prejuicio, sustentado incluso por médicos notables, pero incompetentes en esta materia, de que la intervención hipnótica sería peligrosa. Aquí nos lleva a la nota a pie de página número 1 que dice: véase la crítica de Freud a Maynard en su reseña a Forel o al libro de Forel.
Este texto que nos pide la nota número 1 leer ya está compartido en este espacio. Busquen el texto llamado Reseña a August Forel, Der Hypnotismus. Fin de la nota número 1. Continúo con el texto. Si se pretendiera imponer la hipnosis a una persona que diera crédito a semejante noticia, probablemente uno se vería turbado a los pocos minutos por unos desagradables incidentes, fruto de la angustia del enfermo y de la sensación, para él penosa, de ser avasallado, pero que con toda seguridad se considerarían unas consecuencias de la hipnosis. Por tanto, toda vez que se eleve una fuerte resistencia a ella, es preciso renunciar a este método y aguardar a que el enfermo, bajo el influjo de otras noticias, se haya reconciliado con la idea de ser hipnotizado. En cambio, no es desfavorable que un enfermo declare que la hipnosis no le causa angustia, pese a lo cual no cree en ella o no cree que pueda serle provechosa. Uno le dice entonces, no le pido su creencia, sino solo su atención y alguna docilidad al comienzo. Y las más de las veces se encuentra un excelente auxiliar en este talante indiferente del enfermo. Por otra parte, es preciso mencionar la existencia de personas que son estorbadas de caer en hipnosis justamente por su buena disposición y su ansia de ser hipnotizadas. Esto no armoniza con la opinión corriente según la cual la, entre comillas, creencia es parte de la hipnosis. Pero las cosas son así. En general, es lícito partir de la premisa de que todos los seres humanos son hipnotizables, pero a cada médico le ocurrirá no poder hipnotizar a cierto número de personas bajo las condiciones de su experimento, y ello sin que a menudo sea capaz de decir a qué se debe el fracaso. A veces, con un procedimiento se alcanza un fácil éxito que con otro parecía imposible, y lo mismo sucede entre médicos diferentes. Ahora bien, nunca se sabe de antemano si un enfermo será hipnotizado o no, o, y no hay otro camino para averiguarlo que hacer la prueba. Hasta ahora no se ha logrado relacionar la aptitud para la hipnosis con alguna otra cualidad de un individuo. Lo único cierto es que enfermos mentales y degenerados no son, las más de las veces, hipnotizables, y los neurasténicos lo son muy poco. Pero es incorrecto que es incorrecto que los histéricos no sean aptos para la hipnosis. Por el contrario, es en ellos en quienes la hipnosis se produce tras intervenciones puramente fisiológicas y con todos los signos de un estado corporal particular. Es importante formarse un juicio provisional sobre la individualidad psíquica de un enfermo, a quien se quiere someter a hipnosis, pero no es posible formular reglas generales para ello. Parece evidente que no es ventajoso iniciar un tratamiento con la hipnosis. Mejor será ganarse primero la confianza del enfermo, conseguir que se amortigüen su desconfianza y su crítica. Quien posee gran fama como médico o como hipnotizador podrá en cambio dispensarse de este paso previo. ¿Contra qué enfermedades se debe aplicar la hipnosis? Las indicaciones son aquí más difíciles que para otros métodos de tratamiento, pues la reacción individual desempeña en la terapia hipnótica un papel tan grande como la naturaleza de la enfermedad que se ha de combatir. En general, se evitará tratar mediante hipnotismo síntomas que tengan un fundamento orgánico y se utilizará este método solo contra perturbaciones puramente funcionales, nerviosas, afecciones de origen psíquico y hábitos tóxicos y de otra índole. Es posible convencerse, sin embargo, de que muchos síntomas de enfermedades orgánicas son accesibles a la hipnosis y que la alteración orgánica puede persistir sin la perturbación funcional que de ella parte. Dada la aversión hoy dominante hacia el tratamiento hipnótico, rara vez se lo podrá aplicar salvo después de haber ensayado infructuosamente todas las otras terapias.
Esto tiene su lado bueno, pues de esta manera uno averigua cuál es el ámbito de acción propio de la hipnosis. Desde luego que también se puede hipnotizar con fines de diagnóstico diferencial. Por ejemplo, si se duda que ciertos síntomas pertenezcan a la histeria o a una afección nerviosa orgánica. Pero este examen solo tiene algún valor en caso de resultado favorable. Tras haber uno conocido a sus enfermos y formulado el diagnóstico, se plantea la duda entre emprender la hipnosis a solas o en presencia de un testigo. Esto último sería deseable para proteger a los enfermos de todo abuso en la hipnosis y al médico de toda acusación de cometerlo. Ambas cosas, en efecto, han sucedido, pero por lo común no es fácil ponerlo en práctica. La presencia de una amiga, del marido, etcétera, suele perturbar muchísimo a la enferma y disminuye netamente el influjo del médico. Por otra parte, el contenido de la sugestión que se debe impartir en la hipnosis no siempre es apto para ser comunicado a otras personas allegadas a la enferma. La presencia de un segundo médico no tendría este inconveniente, pero dificulta la ejecución del tratamiento a punto tal de volverlo imposible en la mayoría de los casos, puesto que al médico le interesa sobre todo hacer bien con la hipnosis, casi siempre renunciará a la presencia de un tercero y agregará el peligro antes citado a los otros que son inherentes a la práctica de la profesión médica. De todos modos, los enfermos se protegerán a sí mismos, no permitiendo ser hipnotizados por un médico que no les parezca digno de total confianza. En cambio, es muy conveniente que la enferma que se debe hipnotizar vea a otras personas en hipnosis, aprenda por vía de la imitación cómo tiene que conducirse y se entere por otros en qué consisten las sensaciones del estado hipnótico. En la clínica de Bergheim y en el consultorio ambulatorio de Liebbault de Nancy, es decir, de la escuela de Nancy o de la clínica de Nancy, así se llamaba la escuela, donde todo médico puede esclarecerse sobre los efectos de que es capaz el influjo hipnótico, nunca se realiza una hipnosis a solas. El enfermo que acude para su primera hipnosis contempla durante un tiempo cómo pacientes más antiguos se duermen, obedecen durante la hipnosis y tras despertar confiesan la desaparición de sus síntomas patológicos. Entra así en un estado de aprontamiento psíquico que lo hace a su vez sumirse en hipnosis profunda tan pronto le toca el turno. El inconveniente de este proceder reside en que la afección de cada quien es ventilada delante de mucho público, cosa que no admitirían los enfermos de estamentos acomodados. Como quiera que fuere, un médico que pretenda curar mediante la hipnosis no debería renunciar a este potente influjo auxiliar, toda vez que sea posible hacer presenciar primero al futuro hipnotizado uno o varios experimentos hipnóticos exitosos. Si no se puede contar con que el paciente se hipnotice a sí mismo por imitación cuando se le da la señal para ello, se tiene la opción entre diversos procedimientos para hipnotizarlo, todos los cuales tienen en común que, por ciertas sensaciones corporales, recuerdan al adormecimiento. De preferencia, se procederá del siguiente modo. Se hará sentar al enfermo en una silla cómoda, pidiéndole que preste atención y que no hable desde ese momento, pues hacerlo le estorbaría adormecerse. Se aflojará toda pieza de vestir ajustada y los testigos se situarán en un lugar de la habitación donde el enfermo no pueda verlos. La habitación será puesta en penumbras. Se procurará tranquilidad. Tras estos preparativos, uno se sitúa frente al paciente y lo exhorta a fijarse en los dedos de la mano derecha del médico y a prestar atención al mismo tiempo a las sensaciones que le irán sobreviniendo. Pasado un breve lapso, quizás un minuto, uno empieza a apalabrar al paciente las sensaciones del adormecimiento. Por ejemplo, ya veo que usted va rápido. Su rostro se ha tomado una expresión tiesa. Su respiración es profunda. Está totalmente tranquilo. Le pesan los párpados. Sus ojos se entrecierran. Ya no ve con nitidez. Tendrá que tragar saliva enseguida, pues sus ojos se cierran y usted se duerme.
Con estos y parecidos dichos, ya se está en medio del, entre comillas, sugerir, como se llama al apalabramiento durante la hipnosis. Aquí nos lleva a la nota número 3, que dice: a diferencia de lo que ocurrió en el idioma francés y en el inglés, donde el término sugestión formaba parte ya del vocabulario cotidiano y luego recibió aplicación técnica, en alemán la palabra ingresó primero como tecnicismo y solo más tarde y con poca frecuencia fue adoptada en el lenguaje corriente o en la lengua corriente. Fin de la nota número 3. Ahora continúo con el texto. Ahora bien, solo se sugieren aquellas sensaciones y procesos motores que se presentan de manera espontánea durante el adormecimiento hipnótico. Uno puede convencerse de ello en presenciar de una persona que con solo fijarse se puede hipnotizar. Este se le conoce como el método de Braid, B-R-A-I-D. Y en quien, por tanto, la fatiga de los ojos con atención tensa y distracción de otras impresiones provoca el estado semejante al dormir. Su rostro cobra primero una expresión tiesa, la respiración se vuelve profunda, sus ojos se humedecen, parpadean rápidamente, sobrevienen uno o varios movimientos de deglución. Los ojos, los globos oculares se vuelven hacia adentro y arriba, bajan los párpados y henos ahí en presencia de la hipnosis. El número de esas personas es muy grande. Si uno se percata de estar frente a una de ellas, hará bien en guardar silencio o solo de tiempo en tiempo contribuir con una sugestión. De otro modo, no se haría sino perturbar a la persona que se hipnotiza a sí misma. Y, en caso de no corresponder la secuencia de las sugestiones al decurso efectivo de sus sensaciones, se pondría en movimiento su resistencia. Pero en general es ventajoso no aguardar al desarrollo espontáneo de la hipnosis, sino promoverla mediante sugestiones que tienen que impartirse con energía y en secuencia rápida. Es que, por así decir, no conviene que el paciente cobre acuerdo. Es mejor que no tenga tiempo de comprobar si es cierto lo que se le dice. No hacen falta más de 2 a 4 minutos para que se cierren los ojos. Si esto no ocurre espontáneamente, se ejercerá presión sobre ellos sin mostrar asombro ni disgusto porque no se hayan cerrado. Si ahora los ojos permanecen cerrados, las más de las veces se ha alcanzado cierto grado de influjo hipnótico. Es el movimiento decisivo para todo lo que sigue. En efecto, se ha cumplido una de dos posibilidades. La primera, que el paciente, tras la fijación y tras oír las sugestiones, haya sido efectivamente hipnotizado, en cuyo caso quedará tranquilo luego de cerrar los ojos. Uno puede entonces examinarlo para comprobar catalepsia. Le imparte la sugestión que su padecer reclama y, llegado el momento, lo despierta. Tras despertar es amnésico, es decir, que no recuerda, o sea que durante la hipnosis estuvo como sonámbulo, o bien ha conservado un pleno recuerdo y da noticias sobre las sensaciones que tuvo. No rara vez aparece una sonrisa en su rostro, luego que uno le ha cerrado los ojos. Esto no debe enojar al médico. Por regla general, solo significa que el hipnotizado es todavía capaz de apreciar el estado en que se encuentra y lo considera raro, cómico. La segunda posibilidad es que no haya sobrevenido el influjo alguno, o solo en grado muy ínfimo, mientras el médico se comportaba como si estuviera frente a una hipnosis lograda. Hagámonos cargo del estado anímico del paciente en un caso así. Al comienzo de los preparativos ha prometido permanecer tranquilo y no hablar más, no dar signo alguno de qué hacer o de contradicción. Y ahora nota que sobre la base de ese compromiso suyo lo apalabran. Es hipnotizado. Esto lo excita. Se siente incómodo por no poder manifestarse. ¿Teme acaso que el médico le imparta demasiado rápido la sugestión creyéndolo hipnotizado cuando todavía no lo está? Entonces la experiencia muestra que, si no está efectivamente hipnotizado, no cumple el pacto con él establecido
Aquí el texto nos manda a la nota número 4 que dice: véase la siguiente enunciación en uno de los trabajos de Freud, Análisis terminable e interminable, publicado en 1937 en el tomo 23 de la Standard Edition, página 241. Aquí viene la pequeña cita. Durante el trabajo con las resistencias, el yo sale, puntos suspensivos, del pacto en que reposa la situación analítica. Fin de la nota número 4. Regreso al texto. Abre los ojos y dice, las más de las veces malhumorado, yo no estoy dormido. En ese momento, el principiante daría por perdida la hipnosis. El experto, en cambio, no se inmutará. Replicará sin el menor enfado y tornando a cerrarle los ojos. Permanezca usted tranquilo. Ha prometido no hablar. Ya sé que usted no está dormido. Ni necesita estarlo. ¿Qué sentido tendría que yo lo adormeciera? Dormido no me comprendería cuando yo le hablara. Cuando yo le hablara. Usted no duerme, pero está hipnotizado. Está bajo mi influjo. Lo que ahora le diga le causará una particular impresión y le hará bien. Luego de este esclarecimiento, el enfermo suele tranquilizarse. Uno le imparte la sugestión, provisionalmente se abstiene de comprobar signos corporales de la hipnosis y, la mayoría de las veces, tras varias repeticiones de esta llamada, entre comillas, hipnosis, uno ve de hecho aflorar algunos de los fenómenos somáticos que la caracterizan. En muchos casos de este tipo quedará por siempre la duda sobre si el estado que uno provocó merece el nombre de, entre comillas, hipnosis. Pero uno erraría si pretendiera impartir sugestión solo cuando el paciente se vuelve sonámbulo o cae en un grado profundo de hipnosis. En estos casos, que en verdad de hipnosis solo tienen la apariencia, uno puede obtener los más asombrosos éxitos terapéuticos que, por otra parte, no se alcanzarían mediante, entre comillas, sugestión en la vigilia, cierra comillas. Por tanto, es fuerza que se esté aquí en presencia de la hipnosis, lo cual, por cierto, no tiene otra finalidad que el efecto de sugestión así logrado. Pero si tras repetidos ensayos de 3 a 6 no se obtiene indicio alguno de éxito ni signos somáticos de la hipnosis, será preciso abandonar el intento. Bernheim y otros han distinguido varios grados de hipnosis cuyo discernimiento ofrece escaso valor para el experto. Lo único decisivo es que el enfermo se vuelva o no sonámbulo. Vale decir, que el estado de conciencia creado en la hipnosis se aleje tan nítidamente del habitual que al despertar falte todo recuerdo sobre lo ocurrido durante la hipnosis. En estos casos, el médico puede contradecir con gran decisión la realidad efectiva de los dolores u otros síntomas presentes, cosa que no haría de saber que el enfermo a los pocos minutos le dirá: usted me dijo que ya no tendría más dolores, pero los tuve y los sigo teniendo. El hipnotizador se afana por evitar las contradicciones que, por fuerza, cuestionarán su actividad. Por eso, sería de la máxima importancia para la terapia poseer un procedimiento que permitiera poner en estado de sonambulismo a cualquier persona. Por desdicha, ese procedimiento no existe. El defecto principal de la terapia hipnótica consiste en que no es dosificable. El grado de hipnosis que se alcance no depende del procedimiento del médico, sino de la azarosa reacción del paciente. También es muy difícil profundizar la hipnosis en que un enfermo ha caído, aunque como regla esto acontece con una repetición frecuente de las sesiones. Si no se está satisfecho con la hipnosis obtenida, se buscarán en sucesivas repeticiones otros métodos que a menudo tienen efecto más intenso o siguen produciendo efecto cuando se debilitó el influjo del procedimiento que se aplicó primero. Estos métodos son el pase de ambas manos durante 5 a 10 minutos por el rostro y cuerpo del paciente, lo que tiene un efecto llamativamente tranquilizador y adormecedor.
la sugestión acompañada por el pasaje de una débil corriente galvánica que excita una nítida sensación en el gusto, ánodo de una amplia vincha sobre la frente, cátodo como muñequera. Vincha está escrito con V, en cuyo caso la sensación de estar atado y la sensación galvánica contribuyen sustancialmente a la hipnosis. Cada quien puede inventar a su antojo procedimientos parecidos, con tal que tenga en vista este fin: despertar mediante una asociación de pensamiento la imagen del adormecido y fijar la atención mediante una sensación que se mantenga siempre igual. El genuino valor terapéutico de la hipnosis reside en la sugestión que durante ella se imparte. Esta sugestión consigue en la enérgica negación del achaque de que el enfermo se ha quejado, o en el aseguramiento de que él es capaz de hacer cierta cosa, o en la orden de ejecutarla. Se obtiene un efecto mucho más vigoroso que el producido por mero aseguramiento o negación si durante la hipnosis se enlaza la curación esperada con una acción o una intervención del hipnotizador, como por ejemplo: ya no siente usted dolor en este lugar, yo presiono sobre él y el dolor ha desaparecido. Pasar las manos y presionar sobre la parte enferma del cuerpo durante la hipnosis es, en general, un excelente apoyo para la sugestión enunciada. Además, no hay que dejar de esclarecer al hipnotizador acerca de la naturaleza de su padecer, fundamentar ante él el cese de su afección. En efecto, las más de las veces no se está en presencia de un autómata psíquico, sino de un ser dotado de crítica y capacidad de juzgar, con la única diferencia de que ahora se puede causarle mayor impresión que en su estado de vigilia. Si la hipnosis no es completa, se evitará dejar hablar a los pacientes. Es que esa manifestación motriz disipa el sentimiento de aturdimiento que la hipnosis le provoca y lo despierta. En cambio, a las personas sonámbulas no hay cuidado en dejarlas hablar, caminar, trabajar y se alcanza el más vasto influjo psíquico si en la hipnosis se les indaga acerca de sus síntomas y el origen de estos. Aquí nos lleva el texto a la nota número 5, que dice: otra alusión al método de Breuer, que Freud ya estaba empleando en la época en que escribió este artículo. Recordemos, el artículo es de 1891. Continúo con el texto. Mediante sugestión se reclama un efecto inmediato, sobre todo en el tratamiento de parálisis, contracturas y similares, o bien uno post-hipnótico, es decir, un efecto que es establecido para un momento determinado tras el despertar. En toda afección pertinaz es de gran beneficio interpolar un periodo así de expectativa, hasta de una noche íntegra, entre la sugestión y su cumplimiento. La observación clínica muestra que unas impresiones psíquicas por lo común necesitan de cierto tiempo, un periodo de incubación, para producir una alteración corporal. Aquí el texto nos manda a otro texto llamado Neurosis Traumática. La nota número 6 dice que se refiere a otro artículo del lexicon de Boom, es decir, del texto donde fue publicado este otro texto de Freud. Fin de la nota número 6. Continúo con el texto. Es preciso impartir cada sugestión con la máxima decisión, pues el hipnotizado advierte cualquier asomo de duda y se le da un sesgo desfavorable. No hay que dejar aflorar ninguna contradicción y, llegado el caso, uno invocará su poder para producir catalepsia, contracturas, anestesia, etc. En cuanto a la duración de la hipnosis, se le adecuará a la necesidad práctica. Una permanencia más prolongada en la hipnosis, aún de varias horas, no es, por cierto, desfavorable para el éxito. El despertar acontece mediante la proferencia,
está bien por ahora, y similares. En la primera hipnosis no se omitirá asegurar que el paciente despertará sin dolor de cabeza, alegre y sintiéndose bien. A pesar de ello, puede observarse que muchas personas, incluso luego de una hipnosis liviana, despiertan con presión intracraneana y fatiga cuando la duración de la hipnosis fue muy breve. Por así decir, les faltó sueño. La profundidad de la hipnosis no está en todos los casos en proporción directa al éxito obtenido con ella. Es posible producir grandes alteraciones aún con la más ligera hipnosis y en cambio fracasar con un sonambulismo. Si el éxito deseado no sobreviene tras unas pocas hipnosis, sale a la luz otra de las incertidumbres inherentes a este método. Mientras que ningún enfermo tiene derecho a impacientarse si la 20ª sesión eléctrica o el enésimo fracaso de agua mineral no le aportaron curación, tanto médico como paciente se cansarán del tratamiento hipnótico mucho antes, como consecuencia del contraste entre las deliberadamente rosadas sugestiones y la turbia realidad. Enfermos inteligentes pueden también, en este caso, facilitar las cosas al médico, comprendiendo que éste, mientras le imparte la sugestión, desempeña, por así decir, un papel y que han de esperar un beneficio tanto mayor para ellos si el médico les cuestiona con más energía su afección. En cualquier tratamiento hipnótico continuado, es preciso evitar cuidadosamente un proceder monótono. El médico tiene que inventar de continuo un anudamiento nuevo para su sugestión, una nueva prueba de su poder, una novedosa variante del procedimiento hipnotizador. Esto significa para él que quizá duda interiormente del éxito, un esfuerzo grande y a la postre agotador. Es indudable que en el campo de la terapia hipnótica es indudable que el campo de la terapia hipnótica rebasa con mucho el de los otros métodos para la curación de afecciones nerviosas. Por otra parte, es injustificado el reproche de que la hipnosis solo cura síntomas, y aún a estos por poco tiempo. Si la terapia hipnótica solo apuntara contra síntomas y no contra procesos patológicos, seguiría el mismo camino que se ven precisadas a recorrer todas las otras terapias. Si la hipnosis ha tenido éxito, la persistencia de la salud dependerá de los mismos factores que si ésta se hubiera obtenido de cualquier otra manera. Si estaban en juego fenómenos residuales de un proceso ya transcurrido, la salud será duradera. Si las causas que produjeron los síntomas patológicos persisten con su no disminuida fuerza, la recidiva es probable, es decir, la reincidencia, el que vuelvan a aparecer los síntomas. En ningún caso de la aplicación de la hipnosis excluye la de una terapia diversa, dietética, mecánica u otra. Y en toda una serie de ellos, a saber, cuando los fenómenos patológicos obedecen a un origen puramente psíquico, la hipnosis cumple con todos los requisitos que se pueden pedir a una terapia casual. Y a la indagatoria y tranquilización del enfermo en hipnosis profunda es acompañada en la mayoría de los casos por el más brillante de los éxitos. Aquí el texto nos manda a la nota número 7 que dice que nos pide otra vez revisar la reseña al libro de Forel, Der Hypnotismus. Este texto ya lo encuentran entre los que he compartido con ustedes en lectura. Continúo con el texto. Dice, todo cuanto se ha dicho y escrito sobre los grandes peligros de la hipnosis pertenece al reino de la fábula. Nota número 8 dice, estos peligros fueron exhaustivamente examinados en la primera parte de la reseña de Forel, es decir, en el texto que nos ha ido remitiendo la mayoría de las notas de este texto. Continúo. Si se prescinde del hecho de que la hipnosis sea utilizada con fines ilícitos, posibilidad esta que rige por igual para todas las terapias eficaces,
A lo sumo se deberá tomar en cuenta la inclinación de personas afectadas por una nerviosidad grave a caer, tras hipnosis repetidas, en una hipnosis espontánea. Está en manos del médico prohibir al paciente esta hipnosis espontánea, que por otra parte solo sobreviene en individuos en extremos receptivos. A las personas cuya receptividad es tanta que puedan ser hipnotizados contra su voluntad, el médico puede protegerlas con bastante eficacia con la sugestión de que solo él podrá volver a hipnotizarlas. Aquí finaliza el texto. Estamos en la página 146 del volumen primero.